ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם המביא לקודשו אינו לקודש Shalom, Javerim. Les habla Rab Yosef. Bendito sea el Eterno, Dios nuestro y Dios de nuestros padres, que nos regala una nueva semana. Este es el día 13 de noviembre del 2022, perdón, que corresponde al 20 de Heshvan del año 5783 del cumpleaños de Adán, de la creación del mundo. Y bendecimos al Santo bendito es, porque nos da la oportunidad de tener una semana más con Torah, y la Torah está relacionada con la vida, de manera que cuando tenemos Torah es porque tenemos vida. Por eso cuando tenemos que despedir a algún varón que es llamado a la presencia del Santo bendito, ¿cierto? Cortamos los tzitzit, porque los tzitzit son los mandamientos, y los mandamientos son los que nos tienen atados a la vida. Así que damos gracias al Eterno. Tenemos una semana más de Torah, una semana más de vida, una semana más donde vamos a intentar, ¿cierto?, con la ayuda del Santo bendito es, de mejorar para nuestro Hashem. La parashá de esta semana es una parashá muy bonita. Esta es la quinta parashá y se encuentra en el Sefer Bereshit. La parashá se llama Hayei Sarah, las vidas de Sara. Y se dan cosas bien interesantes en esta parashá. Dice así: Vayeyu Hayei Sarah, Mea Shana, Be'ezrin Shana, Be'sheva Shanim, Shnei Hayei Sarah. Y fueron las vidas de Sara 100 años, 20 años y 7 años. Y estos fueron los años de la vida de Sara. Dice, Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham para hacer duelo por Sara y para llorarla. Se levantó Abraham de la presencia de su muerto y habló a los hijos de Het diciendo: extranjero y residente soy entre vosotros, concédanme una propiedad para sepultura entre ustedes, para que entierre a mi muerto que está delante de mí. Bueno, esa es la porción. Este es el capítulo 23, verso 1, y la parashá va del 23, verso 1 al 25, verso 18. En la primera aliyá tenemos la muerte de Sara y la compra de Maharat Makpela, que es el sepulcro, ¿cierto?, de nuestros padres. Y en la segunda aliyá, Eliezer y el encargo de parte de Abraham, ¿cierto?, de buscar una novia para su hijo. La tercera aliyá, que va del 24:10 al 24:26, tenemos ahí, habla un poco de Ribka y de Labán, ¿cierto?, los familiares que están en Harán. La cuarta aliyá, del 24:27 al 24:52, Ribka e Isaac. La quinta aliyá, del 24:53 al 67, Eliezer en casa de Labán. La sexta aliyá, del 25:1 al 25:11, tenemos la muerte de Abraham. Y en la séptima aliyá, ya del 25:2 al 18, tenemos la descendencia de Ismael. Ahora, qué interesante acá. No hay ninguna parashá que lleve el nombre, ¿cierto?, de
de nuestros patriarcas, cosa curiosa. No hay una para allá que se llame Abraham, no hay una para allá que se llame Isaac, tampoco que se llame Jacob, tampoco que se llame Moshe, pero sí hay una que se llama Sara, y es la única para allá que lleva nombre de mujer. Y, y es una para allá que tiene guardadas cosas muy interesantes. Partiendo por la forma, porque hay una espiritualidad muy especial en esta para allá por la forma que toma la Torá en dar a conocer la vida, perdón, los años, mejor dicho, los años de Sara. Es decir, en vez de decir tenía 127 años, ¿cierto? 100 años, tenía 100 años, tenía 20 años y tenía 7 años. Pero hay algo mucho más intrigante y mucho más curioso, y de aquí vamos a sacar un pequeño comentario. Dice, cuando parte el texto hebreo, dice, Vayiheyu, Hayei Sara, y fueron las vidas de Sara. Y nos enseñan, esto está explicado en el Masejet Megillah de la Mishnah, nos enseña por qué es plural. Y cada vez que aparece, ¿cierto?, el Vayiheyu, y fueron, eh, dicen, puede ser algo muy muy bueno o puede ser algo muy muy malo. Vamos a ver aquí a qué se refiere en realidad. Eh, ¿por qué, ¿Por qué estas ideas son, o esta fórmula es repetitiva? 100 años, 20 años, 7 años, ¿cierto? Eh, y según el Hatan Sofer, en el Midrash Tanjumá, donde se nos explica, ¿cierto?, la diferencia entre un Midrash y una Agadá, dice básicamente que habla no de la vida de Sara, sino de las vidas de Sara. Las vidas de Sara. Yo soy un, un fanático de las películas de James Bond. Creo que las he visto todas y más de una vez en realidad. Y, y hay una película que el nombre de ella siempre me intrigó mucho. Y lo voy a relacionar aquí con Hayei y Sarah. Hay una película de James Bond, el 007, ¿cierto?, que se llama Solo se vive dos veces, You Only Live Twice. Y de hecho tiene una canción que dice You Only Live Twice, or so it seems. Solo se vive dos veces, o por lo menos es lo que parece, dice. ¿Por qué la Torá encerraría de una forma secreta y profunda la forma, ¿cierto?, como mencionar la edad de Sara? Y la verdad es que nos enseñan los sabios de bendita memoria, es que aparece, ¿cierto?, Vayiheyu, Hayei Sara, o sea, la palabra Vayiheyu fueron, y la palabra Hayei también es en plural, eh, y es porque básicamente Sara tenía dos vidas. Ahora, decir que Sara tenía dos vidas, ¿cierto?, nos obliga a, ¿cierto?, puntualizar el tema porque puede sonar muy extraño. Pero no debiera ser tan extraño. ¿Y por qué no debiera ser tan extraño? Porque basado, ¿cierto?, en esta parashá, la parashá de Hayei Sará, todos nosotros tenemos doble vida. Esta es una parashá que a mí me gusta mucho. Le tengo un cariño especial. Y parece que me da la impresión, ¿no?, que cada vez que llega Hayei Sará tengo que hablar y hablo y menciono esto que voy a mencionar ahora de nuevo. Y es que esta parashá a mí me tocó darla cuando hice Aliyah a Eretz, cuando subí a Jerusalén, perdón, a Israel,
para ver con mis ojos la buena tierra que el Eterno ha prometido a mis padres. Y íbamos por el desierto de Judea, por decirlo de alguna forma, nos dirigíamos hacia el sur y hacia Eilat. Me acordé ahora, nunca me acuerdo de ese nombre, siempre le pido ayuda a otro hermano que me sople. Y ahora me acordé, Eilat. Íbamos hacia Eilat y me tocó a mí eh, dar esta para allá, a un grupo de pastores, que era el grupo que llevábamos, que habíamos conformado para visitar Israel. Y me acuerdo que hablé de esta para allá. Eso quiere decir que viajé a Israel en esta fecha. Entonces es una para allá que a mí me conecta con muchas realidades, muchas realidades. Hoy día voy a ver solamente una de ellas. ¿A qué se refiere de que, o por qué el texto? Nos vamos a remitámonos al texto en hebreo. Literalmente dice que fueron las vidas de Sara. Primero hay algo muy curioso, que parte diciendo las vidas de Sara, pero no habla de la vida, sino de la muerte. Y no es primera vez que va a suceder. También va a hablar en otros casos de la vida y lo que va a mencionar es la muerte. Como que, como que en realidad ya esa idea nos está conectando, ¿cierto? Sobre una verdad que está un poquito más allá de nuestra comprensión. Nosotros pensamos que la vida es esta, ¿cierto? Y al parecer no necesariamente tiene que ser así. ¿Cómo tenemos que entender nosotros, cierto? Lo que dice el texto en forma hameforash, se dice en hebreo. Literal. Bueno, nos enseñan los rabinos. Eh, Fueron las vidas de Sara porque en realidad Sara tuvo dos vidas. Y la verdad es que todos tenemos dos vidas. De esto nos habla esta para allá. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que una es la vida que tú percibes y que tú vives. ¿Ya? Si yo te dijera a ti, a ver, descríbeme en 6, 7 frases tu vida. Bueno, tú dirías, bueno, mi nombre es fulano de tal o fulana de tal, nací, ¿cierto? En tal lado, tal día nací, ¿cierto? Es el día de mi cumpleaños, mi papá era fulano, mi mamá era sutana, crecí en tal localidad, me eduqué en tal colegio, me casé, tuve tantos hijos y qué sé yo. Esa es la vida tuya, esa es la vida que tú percibes y esa es la vida que tú has vivido o la que vives, porque todavía estás, ¿cierto?, en la flor de la vida. En cambio hay otra vida y esa es la vida que el Eterno preparó para ti y que va más allá de la vida que tú percibes. Esta vida va más allá de nuestros sentidos. Si yo Cuando yo te pregunté, descríbeme tu vida, tú hiciste una descripción basada en tus sentidos, en lo que tú percibías. Esto dice relación con lo que dijo nuestro padre Jacob cuando Faraón le preguntó, ¿qué edad tienes? Y él le dijo, me parece que son, no me acuerdo si son 135, 138 años, algo por ahí. Dice, todos estos años, pocos y malos, son pocos y malos. Claro, eso es lo que él percibe por todo lo que le ha sucedido. Pero en realidad si le preguntamos o si le pudiésemos preguntar al Santo bendito es, él daría otra descripción de lo que es nuestra vida. Y está básicamente, ¿cierto?, fundado en lo que él percibe o lo que él quiere. En otras palabras, la vida que tú vives no necesariamente es la vida que el Eterno planeó para ti. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y como nosotros siempre nos empeñamos en vivir nuestra vida como nosotros creemos, ¿cierto? Que es lo mejor y que es lo correcto, cuando no nos ocurren cosas que tienen que ver con lo que yo quiero o con lo que yo deseo, eso, ¿cierto? Es lo que produce, como yo lo expliqué una vez hace un tiempo atrás,
Eso es lo que produce básicamente, nos enseñan nuestros sabios de bendita memoria, es lo que produce básicamente nuestro sufrimiento. ¿Y por qué nosotros sufrimos? Sufrimos porque pensamos que lo que a nosotros nos ocurre es injusto. Por eso sufrimos. Porque si viéramos a Dios detrás de todo lo que nos sucede, nuestra percepción de la vida sí cambiaría. Esta para allá, yo si tuviera que ponerle un nombre, ¿cierto? Le pondría la vida justa o la vida injusta. ¿Por qué? Porque nos pasan sencillamente cosas que nosotros juzgamos injustas. Si nosotros nos vamos al relato, ¿cierto? ¿Cuál era la vida que había planeado Sara para ella? Bueno, la vida que podría haber planeado cualquier mujer de la antigüedad. Casarse con un buen hombre, tener una buena posición y tener muchos hijos. Esa es la vida que había planeado. Y resulta que ya vemos, ¿cierto?, que ella tiene una buena cantidad de años y, y que todavía no... Y que recién llegó el hijo llegó en la paracha anterior. Pasó la mayor parte de su vida sin hijo, sin hijo. ¿Se dan cuenta? Muere aquí Sara, ¿cierto? Después de la Akedat Isaac, y los sabios de bendita memoria calculan, ¿cierto?, que Isaac tiene alrededor de 33 años. No es un niño, como uno siempre se lo ha imaginado, como aparece en las películas o en la iconografía. No, es un joven o ya un varón adulto de 33 años en realidad. Y entonces, ¿cuál era la vida que había planeado Sara? Esa era la vida. Llegar a una buena edad, rodeada de hijos y rodeada de nietos. ¿Cuál es la vida que le tocó vivir? Si nosotros vemos, ¿cierto? Hay un sentir en Sara como que las cosas no funcionan como yo había planeado, como yo había pensado, o como incluso Dios me había prometido. Perdón, debido a eso mismo es que ella le dice a Abraham, allégate a la sierva Agar y ten hijos con ella, porque ya parece que el tiempo de la promesa conmigo pasó. Eso podemos juzgar de lo que, de la acción de sugerirle a nuestro padre Abraham que tenga hijos con Agar. Entonces, eh, una es la vida que ella percibe y una es la vida que ella vive, pero otra es la vida que el Eterno tiene preparado, ha preparado para ella. Y la verdad es que si es que nuestra madre Sara pensó algún día ser madre de muchos hijos, la verdad es que Dios lo cumplió, pero, pero a su manera, no a nuestra manera. Y ahí está el tema de esta para allá, ¿verdad? Eh, la vida que tú vives es la vida que el Eterno planeó. A lo mejor ahí está la lucha constante que tú tienes con la vida y con el Eterno. ¿Por qué? Porque tú quieres vivir un tipo de vida y no estamos hablando de entre personas que saben Torah y entre personas que tienen temor de Dios. No estamos hablando de vivir una vida perdida por ahí, no. Estamos hablando, ¿cierto?, de una vida que yo creo que es buena y que he planeado y planificado para mí. Porque por último, podríamos decir, por último es mi vida. Pero esa vida tiene que ver con lo que Dios ha planeado o planificado para mí. Una vida es lo que haces, dónde estás, dónde vives, lo que quieres estudiar o en qué trabajas. La otra, ¿cierto?, es lo que Dios quiere que hagas, donde Dios quiere que estés, hasta el punto donde Dios quiere que llegues. Entonces hay una gran diferencia entre lo que tú eres y lo que Dios quiere que seas. Y ahí están nuestras dos vidas. Ahí están nuestras dos vidas. Y si nosotros observamos bien, vamos a hacer un experimento. Si nosotros observamos bien, esto lo vamos a dejar como tarea, observen a todos los personajes de la Torá, todos tienen doble vida. Todos. Todos tenían una planificada una vida para ellos. Y Dios la cambió. Sin duda. Por algo mucho más glorioso.
pero en el momento no se dieron cuenta. Por ejemplo, Moisés, él estaba fijo de ser el futuro eh, rey de Egipto. Y Dios cambió los planes. ¿Se fijan ustedes? José, de ser, ¿cierto? De crecer al lado de su padre. A lo mejor ser un buen pastor, ¿cierto? Como sus hermanos y tener éxito en esa área. Y Dios tenía otra cosa. Y de hecho, Dios hizo otra cosa con él. Lo llevó a un lugar que él ni siquiera pensó. Y ese es el tema. El tema es que cuando nos dejamos moldear por Dios o dirigir por Dios, la verdad es que el destino donde llegaremos con el Eterno ha sido lejos, lejos, inimaginable para nosotros. Inimaginable para nosotros. Si me preguntan a mí, yo pensaba ser marino y me preparé para ser marino y terminé siendo rabino. Se parece marino, rabino, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Se parece solo de título, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Y a veces pienso, converso con mi mujer, ¿qué sería de mí si hubiese sido marino? Sin duda, esto ha sido mucho más glorioso, no menos costoso, pero mucho más glorioso. ¿Y saben por qué? Porque es un sentimiento profundo, muy fuerte, el saber que estás donde Dios quiere que estés, haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Ese sentir de, de que Dios esté contento contigo no tiene precio. Eso sí que no tiene precio. Y aprendemos en el camino, porque esto no se revela en 24 horas, a sacrificar aquellas cosas que nosotros alguna vez quisimos. Todo ello por amor al Eterno y por amor al cielo. Y yo les puedo asegurar que sin duda esto es mucho más glorioso, mucho más glorioso. A lo mejor tú tenías planificada otra cosa para ti, incluso para tus hijos. ¿Por qué sufrimos nosotros por nuestros hijos? Porque no son lo que nosotros queríamos de ellos. ¿Por qué no esperamos en Dios? ¿Por qué no dejamos que Dios complete la obra? Así como Él, ¿cierto? La completó y la está completando, porque todavía estamos acá, en nosotros. Dice la Escritura, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Yeshua el Mesías. Es decir, nuestras vidas, ¿cierto? No son, no es un relato de 24 horas. Y por eso la Torah dice, fueron 100, fueron 20, fueron 7. ¿En cuántos ciclos tú podrías dividir tu vida? ¿Cierto? Hay cosas en nuestra vida que nos marcaron tan profundamente que podríamos decir que nosotros fuimos de una forma antes y después de aquello que nos marcó. Pero aquello que nos marcó significó conocer a Dios cara a cara. Si con hartos años ahora encima nos hemos dado cuenta que Dios siempre cumple su glorioso propósito en nosotros, no suframos por los demás. Ni por papá, ni por mamá, ni por hijo, ni por hija, sino que pensemos, creamos efectivamente que la vida que Dios ha planeado y planificado para nosotros y para nuestros hijos sí se llevará a cabo. Aunque a lo mejor no es lo que nosotros queríamos, pero es lo que Dios siempre quiso. Y eso es lo importante para nosotros. ¿Dónde tú estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vida estás viviendo? ¿Es lo que Dios quiere para ti? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Debemos en esta semana tomar esta energía, la energía de Haya y Sarah, para hacer una rectificación. No para pensar que la vida es injusta. Muchas veces hemos pensado, la vida es injusta. La vida es injusta. Pero ¿saben qué? No lo es. No lo es. Y no lo es porque hay alguien detrás de las cortinas dirigiendo los hilos
de nuestra existencia. Y ese alguien es el Santo, bendito es. Confiemos, confiemos en que la vida que Él planificó para nosotros, no importa que se tarde, en algún punto se va a cumplir. Que el Eterno nos bendiga. Que tengas una buena semana. Shabu Tov.